Hoy tenemos una especie de homilía de Jesús con respecto a la parábola de ayer, el sembrador que primero esparce la semilla y luego prepara el terreno, y entonces ahora hace una pequeña descripción de cada uno de los terrenos, siempre recordando el sentido original de la parábola, que es la eficacia de la palabra de Dios. Pero como Dios no quiere comunicarse a nosotros por medios mágicos, sino que Dios quiere tener una relación real, por eso nosotros estamos en una religión, religare, estamos ligados. No tenemos un comportamiento automático, que apretamos 4 botones o hacemos un hechizo. La misa no es un hechizo. Tampoco la vida espiritual tiene que ser un hechizo, sino que tiene que ser producto de una constante relación con el Señor. La palabra de suyo es efectiva, siempre, y mucho más de lo que nosotros podemos esperar. Pero también el terreno, que somos nosotros, tiene que estar atento, tiene que tener la libertad. Y después también, como cuando se lee en el catecismo la parte de moral, la vida en Cristo, vemos que también hay circunstancias. Por ejemplo, estos 3 suelos, ¿no es cierto? El demonio que quita porque mete sus ideas, también hay mucha fantasía con el demonio, que estriba, porque estamos siempre, digamos así, entre los polos, o muy pelado o 2 pelucas, y nunca tratando de estar en el medio. Entonces, o negamos el demonio, o el demonio, ay padre, el demonio metió la cola, saco la zapatilla y un zapatillazo. No sea supersticioso. Pero el demonio, como decía Pablo VI, en una famosa catequesis del miércoles, hay 2, la que más surgió, la que más, digamos así, tocó la opinión pública, ustedes lo recordarán bien, fue cuando dijo que había grietas en la iglesia por las cuales parecía que el humo del infierno subía. Eso impactó mucho en la prensa cuando lo dijo Pablo VI. Y después en otra catequesis sobre el demonio, él decía que el demonio insidia sofisticadamente el equilibrio moral de las personas. Esto se ajusta a lo que la teología católica entiende. La acción del demonio en relación a las potencias humanas, pero no una acción demoníaca desorbitada, y a veces cuando se toma al demonio supersticiosamente es como que se lo pone cabeza a cabeza con Dios, y eso es imposible porque no es real. Dios siempre pide la colaboración, y así como hay alguien que insidia sofisticadamente el equilibrio moral, hay otros agentes espirituales que nos ayudan a contrarrestar esa insidia, a que dispongamos. Pero también Pablo VI, Popularum Progressio, número 4, dice: los seres humanos, a veces ayudados, a veces estorbados por sus padres y educadores, permanecen artífices de su propio destino. Nosotros somos artífices de su propio destino porque somos libres y le tenemos, en definitiva, que decir sí a Dios. Pero las circunstancias influyen, pero no determinan necesariamente, obligatoriamente. Entonces está el enemigo que quita la semilla, luego está la inconstancia, enseguida sí, y después me pincho y chao, todo, vamos a empezar otra cosa. Que la inconstancia es un gran daño, sobre todo a uno mismo, porque lo que más roto está en el ser humano habitualmente es la voluntad. La cabeza más o menos piensa bien. Dice el santo Tomás de Aquino que el pecado original hirió más la voluntad que la inteligencia. Entonces muchas veces nosotros sabemos qué tenemos que hacer. El tema es que no tenemos la voluntad para hacerlo. Entonces la constancia es un factor muy importante que tenemos que tener en relación al cumplimiento de la palabra de Dios. Y la tercera cosa, la preocupación de la vida. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces, si lo que nos preocupa son los afanes, la realización, y sobre todo, fíjense cómo señala el evangelista, el tema de las riquezas, especialmente la riqueza, son todas esas matas, esos espinos que terminan ahogando la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que se manifiesta básicamente como alianza, como amor, aunque después obviamente tiene una formulación legal. Otro óbice, otro obstáculo, otra piedra de tropiezo que tenemos nosotros es que la gente tiene alergia a lo que es legal, a lo que es normativo, siendo que, como ya hemos reflexionado seguramente alguna vez, no podemos hacer nada sin un tipo de ley o norma. No sé si les gusta jugar al ajedrez o a las damas o algún juego de cartas, traten de jugar sin leyes a esos juegos, a ver si pueden.
ni jugar podemos sin leyes. Entonces tenemos que entender lo que nos dice la palabra de Dios. En hoy sintetizamos del capítulo 20 al capítulo 24, pues mañana empezamos con el 24, pero básicamente es la ley, los 10 mandamientos, el decálogo, las 10 palabras. Yo soy tu Dios. Esto, los 10 mandamientos, las 10 palabras, te las da tu Dios, te las da el que te hace. Por supuesto, a nosotros nos suena raro. Yo he escuchado comentarios de lo más desopilantes de esto, porque claro, siempre tengo que caer en lo mismo, explicar que, aunque está traducido, está expresando un pensamiento semítico. El pensamiento semítico no es abstracto, nosotros podemos decir nada, y entendemos que queremos decir nada, aunque no podamos hacer una imagen acabada. Pero en hebreo no se puede decir nada, porque siempre tiene que referir a algo. Entonces dice desorden, caos, cosas puestas de mala manera. Dicen tohu babohu, por ejemplo, en hebreo, porque no existe el abstracto. Y acá, ¿cómo decimos que Dios es justo y que castiga hasta la tercera generación? Dios castiga, Dios castiga. ¿Y cómo decimos que es misericordioso? Que Dios perdona 1000 generaciones. Esto es para dar un concepto que en nosotros decimos abstracto. Dios es justo, Dios es misericordioso. En hebreo se expresa así: Dios es justo y misericordioso. Si yo en libertad lo acepto, no importa que mi papá o mi abuelo sean justos o no, no sé si me explico. Lo que importa es cómo yo recepciono. No nos tenemos que quedar en la peculiaridad de la traducción de otro estilo de pensamiento y no bajar, porque el resto de la palabra de Dios es claro que lo que se está apelando es a la libertad. Yo soy tu Dios, no soy otro, no vengo mágicamente. Yo te hice, yo sé cómo funcionar. No, yo me compré esta computadora, pero yo la voy a usar como quiero. A mí no me va a decir tal marca cómo usar el ordenador. Yo el ordenador lo uso como quiero. Y después lo rompo y ¿qué hago? ¿A quién reclamo? Entonces, los 10 mandamientos no es algo caprichoso de Dios. Y por eso los 10 mandamientos tienen validez, porque corresponden a la naturaleza de quien nos ha creado. Es un poco una consecuencia más abstracta de lo que el Papa decía en el Ángelus del domingo pasado, la ecología del corazón, que no solamente rige lo humano, sino que también rige nuestra relación con lo espiritual, con el Padre. Y por eso Jesús, obviamente, que a los mandamientos no los puede anular, no los puede derogar, sino que les da motivaciones más profundas. Ámense como yo los he amado. Y entonces, las 2 direcciones básicas, los 3 primeros hacia Dios, sobre todo el primero, no tener dioses falsos, y los otros 4 entre nosotros, comenzando como la caridad bien entendida por casa, honrando padre y madre. Que la Santísima Virgen nos acompañe con su oración, con su intercesión, nuestros santos, protectores, los que tenemos devoción, para que entendamos vivir en la familia de la fe esta palabra de Dios con plena libertad, con plena escucha. En este día viernes penitencial pedimos por el perdón de los pecados, no como una lucha legalista, sino como una lucha de aquel que quiere amar más y quiere expresar mejor el amor, también purificándose y sacándose de encima aquellas cosas que nos hacen ir por otros caminos que el Señor no piensa para nosotros. Rezamos por las intenciones de la misa, especialmente en estos días la Iglesia también ha querido unirse por los fallecidos del COVID, para que nosotros también demos testimonio de la esperanza cristiana. Amén.